En aquel sofocante día de agosto de 1885, el norte de México parecía más hostil que nunca. El sol caía sin piedad sobre el desierto de Sonora y cada ráfaga de viento traía consigo el amargo sabor del polvo. Citlali Sandoval caminaba sin mirar atrás. Aunque tenía los pies en carne viva, aunque el miedo le oprimía el pecho hasta dejarla sin aliento. Tras 6 años viviendo bajo insultos, bajo miradas que la llamaban inútil por no poder tener hijos, no tenía nada que perder. La venta que le hicieron sus propios padres, 200 pesos para librarse de la vergüenza, había sido el golpe de gracia. El recuerdo de las últimas palabras de su madre brillaba con más fuerza que el sol. Quizás alguien allá te necesite como ningún hombre decente te ha necesitado. A partir de entonces, Citlali aprendió a no esperar cariño de nadie. Solo el desierto parecía sincero en su crueldad. En el rancho de Fortunato Villegas, todos los días eran iguales. Sudor, miedo y la certeza de que ella no era más que una posesión comprada. Le gustaba repetirlo mientras la humillaba, como si el recuerdo del dinero gastado le diera derecho a destrozarla por dentro y por fuera. Esa madrugada, cuando el coraje se mezcló con la desesperación, Citlali agarró un trozo de pan duro y una cantimplora agujereada y corrió sin pensar. Cada paso era una apuesta. Tal vez la muerte llegaría a sus manos si la atrapaban. Tal vez por el sol si era libre. Pero cualquier final parecía mejor que seguir siendo tratada como mercancía. Al amanecer, su cuerpo ya daba señales de flaquear, y su mente susurraba que esta huida podría ser solo otra forma de morir. Pero no se detuvo, porque, incluso sin saber a dónde iba, esta era la primera decisión que había tomado sola en toda su vida. El desierto de Sonora era implacable. Cada piedra se sentía como una cuchilla bajo los pies heridos de Citlali, y cada ráfaga de viento traía consigo la sensación de que la vida misma se desmoronaba. El agua de su cantimplora se había agotado a la mitad, y ahora tenía la lengua pegada al paladar como un trozo de cuero seco. Los recuerdos llegaban en oleadas, pesados como el plomo. La mirada de su esposo cuando la llamaba panza muerta, la risa de su familia cuando decidieron que 200 pesos era el pago justo para deshacerse de ella, la mano áspera de Villegas marcando su piel como si fuera ganado. Todo esto se mezclaba con el dolor físico, formando un torbellino que parecía arrastrarla a un pozo sin retorno. Pero, incluso en medio del delirio y el agotamiento, un instinto puro la impulsaba hacia adelante. Era como si la desesperación misma hubiera decidido que no moriría allí todavía. No así, no como una sombra sin nombre perdida en el desierto. Cuando finalmente cedieron sus piernas, el cielo ya se había convertido en una mancha naranja, señal del ocaso del sol, pero el calor aún la quemaba como un hierro al rojo vivo. Citlali cayó de rodillas, raspándose la piel hasta sangrar, y por un instante pensó que la arena podría ser una buena tumba. Quizás sea más digno que regresar, pensó, con todo el cuerpo temblando. Fue entonces cuando el viento cambió de dirección, trayendo un sonido extraño, algo distinto del aullido constante del desierto. Un galope lejano, constante, cada vez más cercano. A través de la neblina del agotamiento, levantó la vista y vio la silueta de un caballo y un hombre sobre él. Por un instante, el miedo gritó que Villegas la había encontrado, pero a medida que su visión se aclaraba, se dio cuenta de que no era un ranchero. Era un hombre apache, de trenzas oscuras, postura erguida y mirada dura como una piedra, fijo en ella, como si intentara comprender si la criatura que yacía en la arena aún pertenecía al mundo de los vivos. Necali desmontó de su caballo en un salto silencioso, como si formara parte de la árida tierra que los rodeaba. El guerrero apache tenía hombros anchos,
brazos marcados por antiguas cicatrices de batalla y una mirada que mezclaba cautela y incuriosidad. Al acercarse, la primera impresión fue que la mujer tendida en la arena ya no respiraba. Pero entonces, un leve sonido, un gemido desgarrado por la desesperación, escapó de sus labios agrietados. Se agachó lentamente, rozando con las yemas de los dedos el hombro huesudo del desconocido, sintiendo la fiebre quemándole la piel. Citlali intentó retroceder, con los ojos abiertos de miedo, como si todos los hombres del mundo fueran una amenaza dispuesta a poseerla o matarla. Necali no dijo nada, simplemente se quitó la cantimplora atada a la cintura y se la llevó a la boca, dejando caer gotas de agua. El primer intento fracasó porque tenía los labios demasiado secos, pero pronto bebió con avidez, como un animal herido que recupera el sabor de la vida. En su interior, la mente de Citlali se debatía entre dos certezas. O este hombre era otro verdugo enviado por el destino, o sería lo último que vería antes de morir. La fuerza de sus manos contrastaba con la cautela con la que la alzaba en brazos, como si cargar peso fuera un hábito, pero cargar una vida frágil exigiera un respeto diferente. Su aroma era distinto al del rancho y al de los hombres que había conocido, una mezcla de tierra seca, cuero desgastado y humo de leña, un aroma que evocaba libertad, aunque no pudiera explicar por qué. Cuando el caballo galopó, llevándola aferrada al pecho del desconocido, Citlali no tuvo fuerzas para resistirse ni para preguntar a dónde iba. Simplemente cerró los ojos, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla, sin imaginar jamás que ese simple acto, ser cargada por un hombre que no quería poseerla, sino salvarla, sería el comienzo del día que lo cambiaría todo para siempre. El caballo corría por el terreno árido, levantando pequeñas nubes de polvo mientras el sol se ponía tras las montañas. Citlali, semiconsciente, solo sentía el vaivén de su galope y el calor del cuerpo de Necali contra el suyo como un refugio involuntario en un mundo donde siempre le habían negado protección. Cuando volvió a abrir los ojos, era de noche. La luna iluminaba un valle oculto entre acantilados, donde pequeñas hogueras titilaban en la distancia. Al acercarse, vio unas chozas de piel y madera, sencillas pero robustas, como si cada piedra hubiera sido ganada con sudor y sangre. Al notar la llegada del caballo, 3 niños salieron corriendo, descalzos, llamando a su padre en un idioma que Citlali no entendía, pero que parecía lleno de alegría y alivio. Pero en 1900, cuando la vieron en brazos, sus risas se apagaron, reemplazadas por miradas tensas y desconfiadas. Esta desconocida, cubierta de polvo, herida y con la ropa desgarrada, parecía un mal presagio para alguien que ya había perdido demasiado a manos de los blancos. Necali desmontó y dio una breve orden a los niños, quienes se retiraron sin protestar. Con un gesto firme, abrió la puerta de la cabaña más grande y la condujo adentro. Olía a humo, cuero y hierbas secas colgando en manojos. La colocó sobre una estera y, sin perder tiempo, calentó agua en una pequeña olla de hierro. Citlali, exhausta como estaba, intentó apartarse cuando él trajo un paño húmedo para limpiarle las heridas de los pies. El instinto le gritaba que ningún hombre tocaría a una mujer sin pedir algo a cambio, y el miedo era tan automático que la hizo estremecer. Necali la miró fijamente un instante, con los ojos oscuros como una noche sin estrellas, y dijo algo en su propio idioma, en voz baja, casi un susurro que, incluso sin traducción, no sonó a amenaza. Por primera vez en años, sintió que no tenía que luchar para sobrevivir en ese momento, y ese simple alivio, tan extraño y nuevo, la hizo llorar en silencio, incapaz de controlarlo. La noche cayó pesadamente, trayendo un frío cortante que contrastaba con el calor del día. Citlali se acurrucó en su estera,
con el cuerpo dolorido en cada músculo, la garganta ardiendo de sed y su mente sumida en un torbellino de miedo. Cada ráfaga de viento contra la cabaña parecía una advertencia de que Fortunato podría aparecer en cualquier momento para arrastrarla de vuelta al infierno del rancho. Conocía al hombre lo suficiente como para dudar que pudiera perseguir a una mujer por el desierto como ganado extraviado. Entre un suspiro y otro, el recuerdo de la mirada de odio de su madre cuando le entregó los 200 pesos al comerciante regresó como una puñalada. Si ni siquiera su propia sangre la quería, ¿quién la defendería ahora? Con cada pensamiento, la única certeza era que a nadie le importaba el destino de una mujer imperfecta. Y sin embargo, la extraña presencia del guerrero apache a su lado le daba al aire una carga diferente, no de amenaza, sino de vigilancia silenciosa, como si alguien finalmente se preocupara por asegurarse de que no volviera a sufrir daño. Necali se sentó junto al fuego toda la noche, afilando con calma una navaja corta y observando atentamente el entorno. No había hostilidad en sus gestos, solo la firmeza de quien carga con responsabilidades mayores que su propio dolor. De vez en cuando se levantaba para ver cómo estaban los niños y siempre volvía a la puerta como un guardián. Citlali fingía dormir, pero en realidad intentaba descifrar a este hombre. ¿Por qué la había rescatado? ¿Por qué no la había dejado morir en el desierto como tantos lo habrían hecho? Su tacto cuidadoso anterior parecía imposible para alguien que vivía en un mundo tan violento. Por primera vez desde que la habían vendido, se imaginó a un hombre diferente, uno que no medía el valor de una mujer por su capacidad de tener hijos o una bolsa de monedas. Pero rápidamente descartó el pensamiento, avergonzada. La vida le había enseñado que esperar bondad era abrir la puerta a más dolor. Sin embargo, a medida que la noche se alargaba, había algo en el silencio que no se sentía peligroso. Se sentía seguro, y eso la confundió más que nada. El día amaneció con el lejano canto de los pájaros y el olor a humo mezclado con el pan de maíz horneándose en el fuego. Citlali despertó con la luz que se filtraba por una pequeña abertura en la cabaña y la incómoda sensación de estar fuera de lugar. No había ataduras, ni puertas cerradas, ni gritos que le pidieran que se levantara y trabajara. Aún así, un nudo le oprimía el pecho, como si en cualquier momento alguien fuera a recordarle que no tenía derecho a estar allí. Al bajar de la estera, sus piernas se debilitaron, delatando el desgaste que el desierto le había causado. Su ropa seguía rota y sucia, y la vergüenza la golpeó como un puñetazo en el estómago al darse cuenta de lo desdichada que se veía. Al levantar la vista, vio 3 pares de ojos vigilantes en la puerta, los hijos de Necali. Un niño mayor, de unos 10 años, levantó la barbilla con recelo. La niña del medio, con la mirada fija, parecía dispuesta a protegerlos de cualquier peligro, y la menor, de apenas 4 años, se escondió detrás de sus hermanos, observándola con curiosidad. Ninguno de ellos sonrió, pero tampoco huyeron. Simplemente la observaron como si trataran de descubrir si un extraño podría traer desgracias a su hogar. Necali apareció justo detrás de los niños, sosteniendo un cuenco de barro con un caldo sencillo. Habló unas palabras en su idioma, entregándole la comida sin tocarla. Citlali dudó. El recuerdo de otros hombres diciéndole que nada se consigue sin un precio aún la quemaba con demasiada fuerza. Pero el hambre venció su orgullo, y el aroma a maíz y conejo cocido le encogió el estómago. Comió despacio, evitando levantar la vista, sintiendo el peso del juicio silencioso de los niños. Cada cucharada parecía robarles algo, como si la comida no le perteneciera. Necali, sin embargo, simplemente observaba en silencio, sin rastro de impaciencia ni posesión. Cuando terminó, cogió el cuenco y señaló un pequeño arroyo detrás de la cabaña, dejando claro que podía lavarse. Citlali
Casi lloró al darse cuenta de la diferencia. No había ninguna orden, ninguna amenaza, solo una simple invitación humana. Por primera vez en años, un hombre no esperaba nada a cambio de un acto de cariño, y esa comprensión la dejó sin palabras. Con el cuerpo un poco más limpio y el hambre saciada, Citlali sintió un impulso que no había sentido en años, el deseo de ser útil. Vio a los niños cargando haces de leña, a la niña mayor ayudando a su padre a secar las pieles, y algo en su interior le susurró que no quería ser una carga en ese lugar. Se arrodilló junto al fuego y empezó a recoger ramitas caídas, intentando imitar los gestos de los pequeños. No tardó en darse cuenta de que la niña, de unos 8 años y con una mirada demasiado dura para su edad, la observaba con desconfianza. Cada movimiento de Citlali parecía ser examinado con lupa, como si un solo error bastara para confirmar que aquel desconocido era peligroso o indigno de estar allí. Intentando romper el hielo, sonrió levemente, una sonrisa vacilante, más una súplica de paz que un gesto de alegría. Pero la niña apartó la cara, apartando a su hermano menor, como si protegiera algo preciado de una amenaza invisible. El rechazo, incluso viniendo de una niña, dolió más de lo que Citlali estaba dispuesta a admitir. Mientras recogía leña, recuerdos vívidos le asaltaron la mente. Su suegra en el viejo rancho, diciéndole que no servía para nada. Su marido, escupiendo junto a la cama, tras repetirle que una mujer que no da hijos es un desperdicio. Cada gesto en la vida parecía haberla convencido de que solo era tolerada si podía demostrar algún valor inmediato. Y sin embargo, incluso cuando lo dio todo, no podía ser querida. Allí, en esa silenciosa mañana entre los apaches, la misma sensación de inutilidad se apoderó de ella, royéndole el pecho. Intentó tragarse el nudo en la garganta, diciéndose a sí misma que tenía que aguantar. Lo último que quería era que la echaran de ese refugio improvisado y la arrojaran de vuelta al desierto. Necali observaba desde la distancia, sin intervenir, como si comprendiera que este era un conflicto que no podía resolver por sí misma, pero algo en su mirada indicaba que percibía el dolor oculto tras el silencio de aquella mujer herida. Más tarde, mientras Necali salía de casa, Citlali permaneció cerca de la cabaña, intentando no perturbar la rutina familiar. Los niños jugaban a una distancia prudencial, como si una línea invisible marcara la distancia a la que podían acercarse sin peligro. El más pequeño, un niño de cabello oscuro y despeinado, la observaba con tímida curiosidad, sosteniendo un trozo de madera que simulaba ser un caballo. Citlali, aún indecisa sobre si hablar, recogió una rama caída y dibujó un sol grande y sencillo en la tierra. El niño dio un paso, luego otro, con los ojos brillantes, como si nunca hubiera visto a un adulto jugar así. Sin decir palabra, se agachó junto a ella y empezó a dibujar el suelo también, dibujando líneas sin sentido, pero sonriendo al hacerlo. Por primera vez desde su llegada, un pequeño gesto no fue recibido con frialdad ni desconfianza, y una tímida calidez se extendió por el pecho de Citlali, algo tan distante que casi la hizo llorar de nuevo. Cuando terminó el juego improvisado, el niño señaló el arroyo, tomándole la mano con indiferencia, como si hubiera decidido que el desconocido no daba tanto miedo después de todo. Citlali dudó, mirando a sus otros 2 hermanos, que la miraban fijamente, pero el pequeño persistió con una sonrisa desdentada. Caminaron juntos hasta el agua, donde ella ayudó a llenar una pequeña cantimplora y a mojarle la frente, refrescándolo del calor del sol. Su risa, pura y ligera, resonó por el valle, atrayendo las miradas de sus hermanos e incluso de la niña mayor, que no pudo ocultar su sorpresa al ver al menor confiar en aquel desconocido. Fue un instante breve, pero plantó algo nuevo,
un sentimiento de pertenencia que Citlali creía haberle sido arrebatado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía no como una carga ni una mercancía, sino simplemente como una compañía agradable. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Necali regresó de cazar con un pequeño ciervo sobre los hombros. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo del desierto, y su expresión era tan firme como siempre, pero algo cambió al posar la mirada en la escena frente a la cabaña. Citlali estaba sentada en la tierra, con el niño más pequeño en su regazo, ayudándolo a tallar un tosco juguete con un trozo de madera. El niño rió a carcajadas, un sonido inusual que llenó el aire seco de una alegría olvidada. Necali se detuvo un momento, observando en silencio, como si ese simple momento pesara más que cualquier cacería exitosa. Había un brillo sutil en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, como una silenciosa gratitud. Al acercarse, dejó la presa y le habló en su propio idioma a su hijo, quien corrió hacia él, mostrándole con orgullo el trozo de madera que Citlali había tallado. Miró a la mujer con un leve asentimiento, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Era un agradecimiento, un reconocimiento por haber hecho algo bueno. Citlali, acostumbrada a vivir entre gritos y silencios hostiles, sintió ese simple gesto como un regalo. Una parte de ella quiso corresponder con palabras, pero su voz flaqueó. Hacía mucho que nadie la trataba con el respeto suficiente como para merecer una respuesta sincera. Necali no presionó, simplemente levantó el ciervo y comenzó a preparar la carne, y en ese instante algo se asentó entre ellos. Ya no eran completos desconocidos. Se había establecido una fina línea de confianza, no con promesas ni discursos, sino con pequeños gestos que la dura vida les había enseñado a valorar más que cualquier palabra. Al caer la noche sobre el valle, el frío empezó a azotar el aire, creando un contraste casi violento con el calor del día. Necali encendió una fogata en el centro del campamento. El crepitar de la leña rompió el profundo silencio del desierto. Los niños se acomodaron a su alrededor, acurrucados bajo sencillas mantas, mientras el aroma a venado, asándose lentamente, flotaba en el aire. Citlali se mantuvo un poco apartada, temerosa de invadir un espacio que no le pertenecía, pero el hambre y el cansancio la mantuvieron allí, sin atreverse a aventurarse sola en esa oscura extensión. Necali, sin decir palabra, sirvió primero a sus hijos y luego le entregó un trozo de carne y un trozo de pan de maíz. No hubo exigencia, solo un gesto directo como si dijera: ahora formas parte de este círculo. Por primera vez, Citlali sintió el peso de una comida compartida, no como una obligación o un intercambio, sino como una genuina invitación a existir allí, con ellos. Después de comer, los niños se durmieron rápidamente, arrullados por el viento frío y el cansancio del día. Necali permaneció en silencio, mirando fijamente las llamas, con el rostro marcado por las dificultades de la vida, pero también por una calma que pocos hombres poseían. Citlali observaba de reojo, intentando comprender a este guerrero que no gritaba, no mandaba, no tomaba lo que no le era dado. Cuando sus miradas se cruzaron, por un instante sintió una extraña calidez en el pecho. No miedo, ni la tensión habitual, sino algo nuevo, un respeto silencioso que la desconcertó. Ese fuego pareció iluminar no solo la noche, sino un atisbo de posibilidad en su vida. Tal vez existían otros hombres, tal vez había un lugar donde pudiera respirar sin estar a merced de gritos y amenazas. Cuando el viento sopló con más fuerza, Necali simplemente le acercó una manta, sin palabras, sin condiciones. Y en ese simple gesto, Citlali sintió que algo cambiaba en su interior. Una semilla de esperanza comenzaba a brotar, aún frágil pero viva.
El amanecer caía con fuerza, sin luna, solo el susurro del viento cortando el valle y el crujido lejano de una ramita pisoteada por animales nocturnos. Todos dormían excepto Citlali, que se removía inquieta bajo la manta, atormentada por recuerdos que insistían en aflorar al caer la noche. De repente, un grito débil, casi un gemido, rompió el silencio. Era el niño del medio, el de cabello más claro, retorciéndose en un rincón de la cabaña, con la cara caliente y sudorosa incluso en el frío de la noche. Sin pensarlo dos veces, Citlali se acercó, tocándole la frente y sintiendo el calor febril que le recorría el cuerpo. Miró a su alrededor, pero Necali dormía profundamente, exhausto por la caza, y los otros dos pequeños estaban acurrucados juntos, ajenos al sufrimiento de su hermano. Instintivamente buscó agua en su cantimplora, un paño limpio y unas hojas que había recogido durante el día. Su abuela le había enseñado trucos sencillos para bajar la fiebre, e incluso después de tanto tiempo sin cuidar de nadie, los recuerdos volvieron como un reflejo. Mojó el paño y lo colocó sobre la frente del niño, acariciándole el pelo mientras murmuraba palabras suaves, sin esperar a que entendiera, solo para calmarlo. Poco a poco, el llanto se apagó y el niño volvió a dormirse, respirando con más facilidad. Citlali estaba sentada en el suelo de tierra, con el cuerpo dolorido por el cansancio, pero incapaz de alejarse. Por primera vez en años, alguien la necesitaba, y eso la hacía sentir viva de una forma que había olvidado. Cuando levantó la vista, Necali estaba despierto, de pie en la puerta, observando en silencio. No había sospecha en sus ojos, solo un profundo reconocimiento, como si hubiera visto en esta mujer no a una intrusa, sino un corazón capaz de proteger, incluso cuando nadie preguntaba. Al amanecer, tiñendo el desierto de naranja y oro, el frío matutino aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a humo de la fogata, casi extinguida. Citlali despertó con un peso diferente en el pecho, ni miedo ni dolor, sino una extraña sensación de propósito. El niño que había cuidado dormía plácidamente, con sudor seco en la frente y una respiración suave, un marcado contraste con la agitación de la noche anterior. Necali ya estaba levantado, afilando un cuchillo cerca de la entrada de la cabaña, pero su mirada la seguía de otra manera. Ya no era solo vigilancia ni precaución. Había algo allí, un discreto respeto por esta mujer que, incluso agotada, había pasado toda la noche cuidando a un niño que no era suyo. No dijo nada, pero mientras preparaba la primera comida del día, le colocó delante un trozo grande de carne seca y un poco de maíz tostado, como en Minonsin. Reconocimiento a su gesto. Citlali dudó en aceptar, acostumbrada a vivir de las sobras y a ser tratada como una carga, pero al levantar la vista se encontró con una expresión firme y sincera que no dejaba lugar a la negativa. Tomó la comida con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. Ese simple gesto pareció más grande que cualquier palabra de agradecimiento que le hubieran dirigido. Por primera vez desde que sus padres la vendieron, alguien pareció verla como algo más que un cuerpo defectuoso o una deuda sin valor. Y en ese momento, incluso sin intercambiar una sola palabra, Citlali empezó a creer que tal vez podría existir una vida diferente, una donde el simple acto de cuidar y ser cuidada no fuera motivo de humillación, sino de verdadera conexión entre almas cansadas. El día transcurrió lentamente, con el sol cayendo a plomo sobre el valle y el viento trayendo finas nubes de polvo que se adherían a la piel y el cabello. Citlali pasó la mañana ayudando lo mejor que pudo, acarreando agua del arroyo cercano, organizando algunos utensilios dispersos, y poco a poco empezó a sentirse menos como una intrusa y más como parte de algo.
Los niños, antes recelosos, comenzaron a seguirla con curiosidad, especialmente el mayor, que parecía fascinado por la delicada forma en que trenzaba fibras secas en pequeñas cuerdas. Cuando improvisó un juguete sencillo para ellos, con trozos de madera y tiras de cuero, sus risas resonaron por el campamento como si se hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en años, Citlali rió con ella, una risa tímida, casi olvidada, pero tan genuina que incluso sus propios oídos la encontraron extraña. Necali observaba desde la distancia, sin intervenir. Era como si pusiera a prueba su propio corazón, permitiéndose creer que esta mujer, rota por el mundo, podría ser un soplo de vida para sus hijos, y quizás también para él. En un momento dado, el niño más pequeño se cayó al intentar imitar a uno de sus hermanos y se raspó la rodilla. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Citlali corrió, lo recogió y sopló sobre la herida con una ternura que ninguno de los pequeños parecía recordar haber sentido desde la muerte de su madre. El niño se aferró a su cuello, negándose a soltarse. Necali, al observar esta escena, sintió una opresión en el pecho. Un doloroso recordatorio de lo que había perdido y al mismo tiempo un atisbo de lo que podría renacer allí. Y en ese instante, sin que nadie dijera una palabra, un vínculo invisible comenzó a formarse entre ellos. Un vínculo que ni siquiera el implacable desierto pudo deshacer. La tarde parecía perfectamente tranquila hasta que el cielo empezó a cambiar de repente. Pesadas nubes de color gris azulado se cernían tras las montañas, trayendo consigo la silenciosa advertencia de una tormenta inusual pero peligrosa en esta región desértica. Necali levantó la vista, evaluando la dirección del viento, y en silencio comenzó a reunir mantas, a cubrir el fuego y a reforzar las ataduras de la cabaña de cuero. Citlali, aunque no entendía bien qué hacer, observaba sus rápidos movimientos e intentaba imitarlos, ayudándolas a sujetar los objetos que el viento ya empezaba a arrastrar. Los niños corrían asustados, el más pequeño llorando, y fue ella quien los reunió dentro de la cabaña, abrazándolos para que no se dispersaran por el campamento. El viento arreció, levantando arena y polvo que arañaban la piel como pequeñas cuchillas, y pronto los truenos empezaron a retumbar, haciendo temblar ligeramente el suelo bajo sus pies. Dentro del refugio improvisado, la tormenta rugía afuera, golpeando la estructura de cuero y madera como si intentara arrancarla del suelo. Necali entró último, guiando a uno de los caballos por la cuerda hasta un rincón resguardado. Mojado por la lluvia repentina, el guerrero parecía parte de la tormenta, fuerte, firme, con la mirada alerta ante cualquier señal de peligro. Citlali, instintivamente, le ofreció una manta para que se cubriera, y por un segundo sus miradas se cruzaron en el caos, como si compartieran un secreto. La lucha por mantener a salvo a esos 3 niños, la necesidad de ser más que supervivientes. Cuando un fuerte crujido anunció que parte del refugio podría ceder, Necali la tomó de la mano, guiándola para que ayudara a sostener la estructura contra el viento. Era la primera vez que se tocaban conscientemente, no por casualidad ni por necesidad inmediata, sino como aliados, casi compañeros. Y en ese firme contacto, Citlali sintió que algo despertaba en su interior, algo que parecía tan imposible como aquella tormenta del desierto, la sensación de que ya no estaba sola en el mundo. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando solo el lejano sonido de truenos y el intenso olor a tierra mojada, el campamento parecía diferente. El polvo había dado paso a pequeños charcos de agua. El aire era más fresco, y por primera vez en días, la respiración de todos parecía menos pesada. Los niños, exhaustos por el susto, dormían acurrucados bajo sus mantas, con el rostro sereno ahora que el peligro había pasado. Necali observaba los daños afuera, silenciosa, firme, poniendo todo en orden.
Citlali observaba la escena desde la entrada de la cabaña, sintiendo una extraña paz crecer en su interior, algo que contrastaba con el día caótico que habían vivido. Era como si la tormenta le hubiera quitado parte del peso que había cargado sobre sus hombros durante años. Cuando Necali regresó, se sentó a su lado sin decir palabra. Durante unos minutos, el único sonido fue el suave viento que agitaba las hojas secas a su alrededor. Citlali se miró las manos, marcadas por antiguas cicatrices, y luego a él, que parecía un hombre moldeado por el dolor y la pérdida, pero aún capaz de proteger y cuidar. Intercambiaron una mirada larga y silenciosa que decía más que cualquier frase. Ninguno de los dos se atrevió a interrumpir el momento con palabras. Necali simplemente tomó una de las cantimploras, ofreciéndosela con un simple gesto, y Citlali bebió, sintiendo el agua fresca correr por su garganta como un alivio inesperado. Fue entonces cuando, por primera vez, se permitió imaginar un mañana que no estuviera hecho solo de huida, humillación y miedo. Junto a ese hombre, en esa tierra árida, algo nuevo parecía posible, como si la vida misma le diera una segunda oportunidad. El amanecer trajo un silencio inusual al campamento. La tormenta había despejado el cielo, dejándolo de un azul claro, y el aire traía un fresco aroma a tierra húmeda, mezclado con el suave aroma del humo que ascendía de la pequeña hoguera reavivada. Citlali se despertó antes que los niños y pasó unos momentos simplemente observando el nuevo día, libre de la pesadez que solía acompañarla. Necali ya estaba afuera, cuidando los caballos. Al verla acercarse, no apartó la mirada como de costumbre. En cambio, se puso de pie, sostuvo un pequeño bulto de cuero y se lo ofreció sin decir palabra. Confundida, Citlali lo abrió lentamente y encontró dentro algunas frutas y raíces silvestres, raras en esa región. Se había despertado temprano para recogerlas, siguiendo un camino que solo alguien que conocía la tierra íntimamente podía seguir. No era solo un gesto de cortesía, era un cuidado genuino, casi íntimo, una clase de atención que nunca había recibido de nadie más. Sentada frente a él, compartiendo ese pequeño desayuno, Citlali sintió una extraña calidez que le recorría el pecho, algo innombrable, pero muy parecido a lo que siempre había imaginado que sería el amor. No era un amor a gritos ni desesperado, sino un amor nacido del respeto, de la protección silenciosa, de la forma en que Necali la miraba como si fuera valiosa, incluso cuando todo el mundo la había llamado inútil. Cuando sus dedos se tocaron accidentalmente al coger una fruta, ambos se detuvieron un instante intercambiando una mirada cargada de algo nuevo, algo que ni siquiera el dolor ni la desconfianza del pasado podían borrar. En ese instante, sin palabras, Citlali comprendió que ese día estaba cambiando no solo su destino, sino también el corazón de ese hombre, marcado por tanta pérdida. El sol ya estaba alto cuando Necali notó algo inusual en el horizonte. Desde lo más alto de la ladera vio polvo alzarse, señal de jinetes que se acercaban. Su cuerpo se tensó, un antiguo instinto de supervivencia le alertó del peligro. Llamó a los niños con un gesto firme, dirigiéndolos a la cabaña, y miró a Citlali, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran amigos los que habían venido. Necali no necesitó hablar, sus ojos entrecerrados lo decían todo. Agarró su arco y sus lanzas, colocándolos cerca, listo para cualquier eventualidad. Citlali, aunque aterrorizada, no corrió ni lloró. Por primera vez en años, no quería huir. Quería luchar junto a ese hombre que le había dado refugio cuando nadie más lo hizo. Los minutos transcurrieron hasta que dos hombres, probablemente cazarrecompensas o exploradores de un rancho vecino, se detuvieron a poca distancia. No habían entrado en el campamento, pero miraban en su dirección como si olfatearan una pista valiosa. Citlali reconoció, incluso de lejos,
la arrogancia y la crueldad que conocía tan bien. Su corazón se aceleró. Si alguien había enviado a esos hombres, solo podía ser Villegas, el comerciante que aún la consideraba su propiedad. El recuerdo del encarcelamiento, los gritos, las humillaciones regresaron con fuerza, pero esta vez había algo diferente. Necali estaba a su lado. Permanecía inmóvil, simplemente observando, con el cuerpo tenso pero firme, como un muro entre ella y cualquier amenaza. Cuando los hombres finalmente se alejaron, levantando polvo al alejarse, Citlali dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo el peso de la posible cacería que aún estaba por venir. Pero en ese momento, bajo el implacable sol del desierto, también se dio cuenta de algo más. Por primera vez, había alguien dispuesto a luchar por ella, no contra ella. Esa noche, el campamento parecía sumido en un silencio denso, como si el polvo dejado por los jinetes hubiera invadido incluso los pensamientos de todos los presentes. Citlali no podía dormir. Cada crepitar del fuego, cada soplo de viento le recordaba lo que estaba en juego. Si Villegas la perseguía, no se detendría hasta tenerla bajo su control. La idea de ser arrastrada de vuelta a ese infierno, lejos de sus hijos, lejos de la seguridad que le brindaba Necali, la quemaba por dentro. Sentada junto al fuego, con la mirada fija en las brasas, tomó la decisión que lo cambiaría todo. No volvería a huir. No dejaría que otro hombre decidiera su destino. Por primera vez en años quería luchar por sí misma y por esta pequeña familia que empezaba a sentir como suya. Mientras Necali se acercaba, silenciosa como siempre, vio la determinación en sus ojos, incluso antes de que pronunciara una palabra. Se agachó junto al fuego, manteniendo esa actitud firme pero respetuosa, esperando a que hablara. En voz baja, Citlali dijo lo que le martilleaba el pecho: «Si vuelven, no huiré. Quiero luchar. Quiero ser verdaderamente libre». Necali permaneció en silencio unos segundos, con expresión seria, sus ojos reflejando la luz de la llama. Entonces, en un gesto inusual, extendió la mano y le tocó el hombro con firmeza, casi como un juramento silencioso. No necesitó prometer nada con palabras. En ese toque, Citlali sintió la certeza de que si llegaba el peligro, estarían juntos hasta el final, y extrañamente esta certeza hizo que la esperanza fuera más fuerte que el miedo. Los días siguientes cambiaron por completo la rutina del campamento. Necali, sin decir mucho, comenzó a enseñarle a Citlali a defenderse. Al principio se sentía incómoda sosteniendo un arco, con los dedos torpes y el brazo dolorido con cada intento de tensar la cuerda. Pero Necali no la trató como frágil ni como una carga. La guió con paciencia, corrigiendo su postura con toques firmes, demostrándole movimientos que parecían parte de su propia respiración. Los niños observaban con curiosidad, a veces sonriendo, como si ver a esta mujer intentando fortalecerse fuera algo inspirador. Cada día de entrenamiento no era solo una experiencia de aprendizaje para su cuerpo, era una experiencia de sanación para su corazón. Por primera vez, Citlali sintió que no estaba condenada a ser una simple víctima, que podía decidir su destino con sus propias manos. Una tarde, tras horas de práctica, Necali le entregó una pequeña daga con empuñadura de hueso marcada con símbolos tribales. «Para ti», dijo en un tono bajo, casi ronco, que le provocó un escalofrío. No era solo un arma, era una señal de confianza, un reconocimiento de que formaba parte de este hogar, de esta nueva vida. Citlali sostuvo la daga con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. Era el regalo más significativo que jamás había recibido. Al mirar a Necali, sus ojos se suavizaron, como si llevaran una promesa silenciosa. Nunca dejarla sola para afrontar lo que vendría. En ese instante, algo entre ellos cambió para siempre. Se formó un vínculo invisible
que unió a dos almas que el destino había herido, pero que ahora comenzaban a reconstruirse juntas. El silencio del desierto esa tarde parecía presagiar algo siniestro. El viento había amainado, los pájaros se habían esfumado, e incluso los niños jugaban en silencio, como si percibieran la tensión en el aire. Fue entonces cuando Necali oyó, antes siquiera de ver, el sordo sonido de cascos que se acercaban. Subió a la colina más cercana y su presentimiento se confirmó. 4 jinetes se dirigían hacia el campamento, levantando polvo bajo el sol de la tarde. Citlali vio cómo su rostro se endurecía y se le heló la sangre. Sabía, sin necesidad de preguntar, quién estaba detrás de esa llegada. Villegas había regresado para reclamar lo que él decía que era suyo. La diferencia era que, esta vez, no estaba sola ni estaba dispuesta a rendirse. Necali organizó rápidamente la defensa. Los niños se escondieron tras las rocas. Citlali, con la daga atada a la cintura, con el corazón acelerado como nunca. Cuando los hombres se detuvieron a pocos metros, Villegas desmontó con su arrogancia habitual, una sonrisa cínica que ella conocía bien. ¿De verdad creíste que podrías huir de mí, mujer?, dijo con un tono desbordante de desprecio. Citlali tembló, no de miedo, sino de furia. A su lado, Necali dio un paso al frente, imponiendo su presencia como un muro infranqueable. Villegas sacó unos papeles, diciéndole que era suya por derecho, que había pagado por ella. Pero allí, bajo el cielo abierto del desierto, esas palabras sonaron huecas. Citlali levantó la barbilla con la mirada fija en él y respondió con firmeza por primera vez en su vida. No pertenezco a nadie. Y en ese instante, lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo para siempre. Villegas no esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a ver a Citlali agachar la cabeza, obedecer órdenes y llorar en silencio. Al oír esas firmes palabras, un odio ciego se dibujó en su rostro. Avanzó con la mano en alto, dispuesto a golpearla como lo había hecho en el pasado. Pero esta vez, antes de que pudiera tocarla, Necali se interpuso frente a él, agarrando el brazo del hombre con una fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Los otros 3 caballeros intentaron intervenir, pero Necali fue más rápido, apuntando con su lanza, con una mirada que ninguno de ellos se atrevió a desafiar. El pesado silencio que siguió parecía un campo de batalla a punto de estallar. Citlali, respirando agitadamente, sintió temblar todo su cuerpo, pero se mantuvo firme. Ya no estaba dispuesta a vivir como la sombra de nadie. Villegas escupió al suelo, gritando que ella le pertenecía, que tenía papeles que lo demostraban. En ese momento ocurrió algo que ninguno de los presentes esperaba. Los niños salieron de sus escondites, con la valentía infantil ardiendo en sus ojos. El más pequeño, con la voz quebrada, se interpuso entre Citlali y el comerciante y dijo, en un español vacilante: «Es nuestra mamá, no se la pueden llevar». El impacto fue como un golpe directo en el pecho de Villegas, y por un instante se quedó sin palabras. Citlali sintió que le flaqueaban las piernas, no de miedo, sino de profunda emoción. Durante años le habían dicho que no era apta para ser madre, que nunca tendría una familia. Ahora, delante de todos, esos corazoncitos la reclamaban, no por obligación, sino por amor. En ese momento supo que nunca volvería a ser prisionera, porque ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar hasta el final. La escena pareció congelarse por un instante, el viento levantando polvo entre los 2 mundos que colisionaban, el del hombre que compraba y vendía vidas como mercancías y el de la mujer que ahora tenía raíces más fuertes que cualquier cadena. Villegas, abrumado por la furia y la vergüenza al ser desafiado frente a sus hombres, intentó avanzar de nuevo, sacando el arma de su cintura. Pero antes de que pudiera desenvainarla por completo, Necali
arrojó la lanza al suelo frente a él, clavándola con tal fuerza que el impacto resonó en el silencio del desierto. El gesto fue una clara advertencia. Si daba un paso más, no saldría con vida. Los ojos del apache brillaron con furia contenida, una advertencia que incluso hombres acostumbrados a la violencia entendieron sin traducción. Fue entonces cuando Citlali, con voz firme, hizo algo que jamás imaginó que podría lograr. Dio un paso al frente junto a Necali y enfrentó a Villegas como nunca antes. Puede que hayas pagado por mí, puede que me hayas hecho daño, puede que hayas intentado borrar quién soy. Pero hoy tengo un hogar, tengo hijos y tengo un hombre que me ama sin necesidad de poseerme. Y nada, ni tu dinero, ni tu odio, cambiará eso. Sus palabras resonaron en el aire como un veredicto final, e incluso los hombres que acompañaban a Villegas parecieron vacilar. Por primera vez, el comerciante comprendió que había perdido el control de esta mujer para siempre y que nada de lo que tenía en sus manos, ni los papeles, ni el arma, podía restaurar el poder que creía poseer. Villegas, jadeante y derrotado por la firmeza que nunca esperó encontrar, intentó una última táctica: gritarles a los hombres que lo acompañaban que se la llevaran a la fuerza. Pero, para su sorpresa, ninguno se movió. La presencia firme y amenazante de Necali, sumada a las palabras de Citlali y el coraje de los niños, parecía haber destrozado cualquier lealtad comprada con dinero. Uno de los caballeros, sin mirar a su jefe, murmuró: «Ella no quiere irse. Eso no está bien». El mercader miró a su alrededor, sintiendo que su autoridad se le escapaba como arena entre los dedos y un odio amargo le contorsionó el rostro. Por primera vez parecía más pequeño que su propia sombra. Necali avanzó lentamente, tomando de las manos de 1900 Villegas los papeles que éste agitaba como prueba de propiedad. Sin decir palabra, rompió cada hoja en pedazos, dejándolos volar con el cálido viento del desierto. El sonido del papel al desmoronarse fue como un sello roto, un contrato de dolor finalmente destrozado. Citlali sintió que se le abría el pecho, que le arrebataban el peso de años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de liberación. Villegas retrocedió impotente, sin el coraje para enfrentarse a la mirada fija del apache, ni a la nueva postura de la mujer que una vez había comprado como si fuera un animal. Montó en su caballo y la miró con rencor por última vez, pero ya no tenía poder sobre ella. Citlali era libre, y esta vez para siempre. Mientras el polvo levantado por los caballos de Villegas se perdía en la distancia, el silencio invadió el campamento. Citlali cayó de rodillas, temblando como si toda la fuerza que había empleado para enfrentarse a aquel hombre se hubiera agotado. Necali se acercó lentamente, arrodillándose ante ella, ahuecando su rostro con sus grandes manos, con una dulzura que la hizo llorar desconsoladamente. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de un corazón que se creía condenado y que ahora latía libremente, libre de cadenas y miedos. Los niños se reunieron a su alrededor, formando un abrazo incómodo, pero tan fuerte que parecía capaz de reconstruir cada parte de ella que una vez había sido destruida. Por primera vez, Citlali creyó, sin duda alguna, merecía amor. Esa noche, sentadas alrededor de la fogata, con el cielo abierto y estrellado, Citlali miró a Necali y sintió una paz que jamás imaginó. Ese hombre no necesitó decir nada. Su mirada fue suficiente para hacerle saber que era elegida, deseada, verdaderamente amada. Los pequeños se acurrucaron a su lado y uno de ellos susurró antes de dormirse: «Nadie te alejará, mami». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón como un juramento eterno. Ese único día, entre el dolor, la valentía y el amor, Citlali no solo alcanzó la libertad, sino que también encontró un hogar y una familia que jamás podrían comprar ni arrebatarle.
Y así, bajo las estrellas del desierto, el pasado perdió su poder sobre ella para siempre. A la mañana siguiente, el sol iluminó el campamento como si el desierto mismo quisiera marcar un nuevo comienzo. Citlali despertó con la arena aún fresca bajo sus pies y un silencio diferente, más ligero, sin el peso del miedo. Observó a Necali con sus hijos, ayudándolos a preparar el fuego para el desayuno, y una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Por primera vez en su memoria, no la esperaba un futuro incierto, solo existía el presente, y era bueno. El dolor, la humillación, los años robados. Nada podía borrarse, pero ya no la definían. En ese desierto había muerto a la vida que le habían impuesto y había renacido a la vida que eligió. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Citlali se sentó junto a Necali en una colina, observando a los niños jugar a lo lejos. Sin necesidad de palabras, supieron que ese día sería recordado para siempre como el día en que todo cambió. No había papeles, ni falsas promesas, ni hombres poderosos capaces de romper lo que allí había nacido. La mujer que una vez había sido vendida como mercancía, ahora era libre, esposa, madre y amada. Y en ese momento, mientras el viento del desierto soplaba entre sus cabellos y Necali entrelazaba sus dedos con los de ella, Citlali sintió que el amor que había encontrado era tan fuerte que ningún pasado podría vencerlo. Era un amor que valía cada dolor, cada lágrima, cada paso bajo el sol abrasador. Un amor que nadie podría comprar ni borrar jamás.